El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, estamos de regreso una vez más en este espacio de Razones para la Fe. Después de un fin de semana un poco movido con nuestro mundial, Colombia-Grecia, ganamos. Las elecciones, con nuevo presidente, repetimos presidente, y pues bueno, estamos aquí emocionados de compartir de nuevo un tema diferente. Venimos de temas anteriores como la guerra, la paz y el evangelio, la política y el cristianismo, muy actuales. Hoy nos vamos con el cristianismo y la cultura. Hola Arturo. Hola Daisy, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo vas tú? Pues bien, aquí sí, un fin de semana movido con las alegrías que nos brindó la Selección Colombia y ya dejando atrás este tema de la política que siempre fue un poquito desgastante, creo que para todos los colombianos. Sí. Fue muy complicada esa campaña y finalmente pues ya tenemos nuevo presidente, o bueno, no nuevo presidente, la continuidad del presidente Santos. Sí, pues son eventos que ocurren en nuestra ciudad, en nuestro país, y pues muy nacionalistas, ¿no? Son eventos culturales a propósito del tema. Sí, son parte de la cultura. Hacen parte de la cultura. Justamente. Y algo que me parece muy bonito es que es un fenómeno que ha pasado de un tiempo hacia acá y que eso no se veía años atrás, y es ese amor por nuestra patria, ese amor por nuestra bandera tricolor, por ser colombianos con todas nuestras cosas lindas y otras no tanto, pero se ve amor por nuestro país. Sí, es cierto. Y eso es bueno. Sí, es por eso el tema de hoy, ¿no? El cristiano y la cultura. Vamos a ver, pues en relación con este tema de hoy, los cristianos siempre nos hemos hecho muchas preguntas, y bueno, vamos al grano. La primera. ¿Qué podemos esperar del cristianismo para mejorar la cultura y la sociedad en la cual vivimos? Muy buena pregunta, se la formulan muchos cristianos. Algunos esperan demasiado, otros esperan muy poco, y es un problema cualquiera de las dos cosas. No podemos esperar demasiado ni tampoco podemos esperar poco de nuestro cristianismo para participar en la política. Hay problemáticas que son del mundo, que son seculares y que terminan afligiendo en mayor o menor grado a la misma iglesia. La iglesia... Pero tú hablas de política, perdóname, estamos hablando de cultura. No, estamos hablando de cultura. Es que la política es un aspecto solamente de la cultura. Bueno. Entonces, hay situaciones culturales que, para que suene mejor, situaciones culturales que nos incumben a todos los cristianos y que nos afectan. Y nosotros no podemos pasar agachados. Por el contrario, los cristianos estamos llamados a preocuparnos, a reflexionar y a participar de manera decisiva en el análisis y en la solución de todas las problemáticas culturales a las que estamos enfrentados día a día. Estamos, al fin y al cabo, habilitados, estamos asistidos por el mismo Dios a través de su revelación en la Biblia. Pero esto tal vez pueda llevar a algunos cristianos a pensar que podemos hacer más de lo que realmente podemos hacer. Y para balancear el cuadro, hay que decir que el cristianismo no provee soluciones definitivas a las problemáticas culturales que debemos afrontar. Ni siquiera el cristianismo señala un curso único de acción posible ante todas estas situaciones tan complejas a las que el mundo se ve enfrentado. Si hubiera un curso de acción único, pues entonces todos los cristianos, por ejemplo, hubieran tenido que votar por el mismo candidato. Sí, claro. Pero la verdad es que los cristianos votaron por diferentes candidatos, cada uno de acuerdo a sus convicciones. La diversidad. No hay un solo curso de acción en relación con estas cosas. Pero el cristianismo creo que sí nos orienta con suficiencia
para asumir y salvar de la mejor manera la responsabilidad, la responsabilidad personal e individual que nos concierne en el estado de cosas en que nos encontramos, aportando favorablemente, si no para su solución definitiva, sí por lo menos para que las cosas mejoren. Creo que eso sí es indiscutible. Los cristianos no solamente tenemos nuestra esperanza puesta en el más allá o en la eternidad, es cierto que nosotros esperamos nuestra mejor vida, no ahora, sino después, cuando el Señor regrese. Pero eso no significa que no tengamos expectativas para este tiempo, para esta vida. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:19, dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Por supuesto, ahí Pablo está diciendo que nuestra esperanza es para más allá de esta vida, pero al mismo tiempo da por sentado que nosotros tenemos expectativas y esperanzas para esta vida, que el cristianismo también renueva la esperanza en esta vida. Así que eso nos indica que el cristianismo sí puede influir constructivamente en todos los asuntos de la cultura humana. Quiero recordarles que aquellas personas que quieren llamar, enriquecer, preguntar en el programa, lo pueden hacer a 2 números telefónicos, el 338-3589 y el 338-3598. Antes de seguir con el resto de preguntas, ¿por qué no definir el concepto cultura? Ese es algo difícil. ¿Sí? Bueno, realmente es difícil para el común de la gente definir cultura, porque es una palabra que manejamos, conocemos y creemos que sabemos qué significa, pero por lo general, cuando nos piden definirla, nos vemos en aprietos. Bueno, yo tengo una definición para cultura muy sencilla, que la provee un español, que es José Ortega y Gasset, y él dice que cultura es todo aquello de artificial que hay en el hombre. Creo que es la definición más escueta y más acertada que he leído y que he escuchado sobre la cultura. Todo aquello de artificial que hay en el hombre, es decir, todo lo que no nos viene dado por la naturaleza, todo aquello que implica un valor agregado por parte del ser humano, todo aquello que demanda que nosotros tomemos los recursos naturales y los transformemos. Todo lo que no es un recurso natural virgen, sino ya transformado, eso es cultura. Todo lo que el ser humano le aporta su trabajo para transformarlo, eso ya es un producto cultural. La cultura es el conjunto de todo lo que el hombre ha hecho para transformar su entorno natural y crear a partir de él nuevas cosas. Eso es cultural. Ahora sí podemos entender mejor la definición de José Ortega y Gasset. Todo aquello de artificial que hay en el hombre, que no nos viene dado por la naturaleza. Ejemplos de cultura. Pues la misma ropa que tenemos puesta. La ropa es un producto cultural. Costumbres. Sí, instituciones, tecnología. Ideologías. Sí, ideas, ideologías, sí, todo eso es cultura. La cultura es algo muy vasto, es algo muy amplio. Es lo que con lo que se puede identificar un pueblo, una nación, una región. Y de hecho, todo ser humano, por primitivo que sea, tiene productos culturales, porque el ser humano es un ser cultural. Entonces, creo que esa es una buena respuesta a la pregunta que me hiciste. Cultura es todo aquello de artificial que hay en el hombre. Sí, estuvo muy bien. Gracias. ¿Hasta dónde puede o debe comprometerse un creyente en la cultura mundana? Bueno, aclaremos algo. Cuando tú dices cultura mundana, esa es una expresión típicamente evangélica, ¿no? Fuera de la iglesia. Sí, es decir, en el mundo. Nuestro entorno. Pero fíjate que cuando uno dice mundano, ya el adjetivo mundano tiene connotaciones despectivas, peyorativas. Cuando tú le dices a alguien mundano, nadie se va a sentir halagado porque le digan mundano. Entonces, yo preferiría que la pregunta la planteáramos más bien diciendo ¿hasta dónde podría comprometerse un cristiano en la cultura del mundo y no en la cultura mundana? Porque cuando tú ya le dices mundana a la cultura, pecado. Ya suena que la cultura es mala, porque es mundana. Y es que los cristianos nos hemos dado cuenta que en la Biblia la palabra mundo no siempre es negativa. Claro, yo sé que muchos cristianos cuando piensan en la palabra mundo, piensan en, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando en su primera epístola dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la gente dice, el mundo es malo, y también de pronto recuerdan a Santiago Santiago dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, o que no tengamos amistad con el mundo, es lo que dice Santiago, porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. De ahí la gente termina concluyendo que el mundo es malo, pero ¿qué hacemos con otros pasajes bíblicos, como por ejemplo aquel del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo se dirige a su Padre y le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo? Ahí la palabra mundo no tiene connotaciones malas. Sí. Dios está hablando, Cristo está hablando del mundo como creación. De Dios, la creación material de Dios. Y sabemos muy bien por el relato del Génesis que la creación es buena, la materia no es mala, el mundo material no es malo, Dios lo creó bueno. Se repite no sé cuántas veces en el Génesis, no las he contado, pero se repite, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Claro que sí. Como otro versículo que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esos son los dos versículos tal vez que nos indican cuál debe ser nuestra actitud para hasta dónde nos comprometemos con la cultura. Sí. Esos dos versículos. Porque es que antes de que sigas, los cristianos evangélicos a veces somos muy obtusos en nuestra manera de pensar y creemos que nuestra vida solo depende y se tiene que delimitar dentro de la iglesia, la Biblia, palabra de Dios y el Apocalipsis, lo que va a venir, los últimos tiempos. Pero estamos en el mundo y nosotros no podemos desconocer una realidad. Precisamente está respondiendo la pregunta que me hiciste, tú la acabas de responder en un aspecto, porque estás diciendo, hay cristianos que piensan que nuestro compromiso debe ser nulo, es decir, aislarnos. Hay que aislarnos del mundo. ¿Y cómo nos aislamos del mundo? Enclaustrándonos en la iglesia. La iglesia como nos metemos en la iglesia y la convertimos en nuestro refugio para resistir al mundo. Esa es una postura extrema que no debe asumirse. Los cristianos no pueden dejar de asumir un compromiso de algún modo con la cultura del mundo, no con la cultura mundana, hago la claridad. Sí. La cultura del mundo, que no necesariamente es mala, sino la cultura mundana, que es la mala, sino con el mundo. Y tú lo has dicho, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos en el mundo para que, Mateo dice en el Sermón del Monte, que estamos en el mundo para que nuestra luz brille en el mundo. Para hacer luz. Que vean los hombres nuestras buenas obras, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Y nos dice que nosotros somos la luz del mundo y que una luz no se enciende para esconderla debajo de un cajón, sino para ponerla en la repisa y que alumbre a todo el mundo. Entonces ahí está claro que nosotros no nos podemos aislar. Esa es una de las posturas que debemos denunciar aquí. No es correcto no asumir ningún compromiso con la cultura, es inevitable. Mira, también al apóstol Pablo le tocó corregir una malinterpretación que hicieron de él en la iglesia de Corinto. Él, a ver si tengo aquí mi Biblia, sí la tengo porque no recuerdo así de memoria este pasaje, pero está en Primera de Corintios 5, sí recuerdo el lugar en donde se encuentra. Y mira que él tiene que en la primera epístola a los Corintios, parece que ya les había escrito anteriormente una epístola hablándole de estos temas y lo habían malinterpretado. Y entonces él les dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Claro. Pablo dice, miren, no me refería a eso, no me refería a que nos salgamos del mundo porque es imposible. Nosotros tenemos que relacionarnos con la gente del mundo, porque si no quisiéramos relacionarnos con ellos, tendríamos que tener barrios para solo cristianos, centros comerciales y cines de cristianos únicamente. Todo teníamos que tener dos mundos literalmente separados, y eso no es posible. Y fíjate que el Señor Jesús andaba con prostitutas y con publicanos, con recaudadores de impuestos. Claro que de hecho, su primer milagro fue convertir el agua en vino, y eso fue en una de las fiestas judías, y las fiestas judías... parte de la cultura judía. Hay unas fiestas que duraban 7, 8 días. Las bodas duraban 7 días. Entonces uno dice, bueno, él no estaba todo el tiempo en la sinagoga, él no estaba todo el tiempo en el monte orando, pero hacía parte de un pueblo y de una cultura compartiendo
con gente pues creyente y otros que no lo eran, eran fariseos, pero él hacía parte de la cultura. Precisamente Pablo aquí termina diciendo qué es lo que quería decir, no me malinterpreten, ya leímos esa parte, ahora dice qué es lo que yo quería decirles. En esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Es decir, que Pablo nos está diciendo que no podemos evitar que la iglesia esté en el mundo, pero sí podemos evitar que el mundo esté en la iglesia. Que eso es otra cosa. Amén. Seguimos con nuestro programa Razones para la Fe en la emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente, 46 años predicando el Evangelio. Hoy estamos con el tema el cristianismo y la cultura. Otra pregunta, Arturo. ¿El cristianismo puede resolver las problemáticas que aquejan a la sociedad en general? Yo no creo que en las condiciones actuales el cristianismo pueda resolver las problemáticas. A algunos cristianos no les gustará lo que estoy diciendo, pero los cristianos también tenemos que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Tener posturas realistas. Y ese es uno de las cosas que nos pueden a veces llegar a intimidar, a inhibir de participar en la resolución de las problemáticas que afectan al mundo. El hecho de que no las podemos resolver, pero eso no significa que no podamos influir constructivamente en ellas. Mira, lo que pasa es que las problemáticas de la cultura, las situaciones culturales son muy complejas, hay muchas variables involucradas y nadie tiene toda la información, nadie ve el cuadro completo como para saber con certeza cuál es la dirección correcta. Yo recuerdo a este respecto un dicho coloquial de un pastor que el pastor Darío alguna vez lo escuchó y no lo compartía. No recuerdo a quién fue que se lo escuchó, pero es muy acertado, porque este pastor le decía a Dios en oración, le decía: usted sabiendo y yo adivinando. Eso es lo que sucede en la vida cristiana. Dios sabe perfectamente todo y sabe cuáles son los cursos de acción correctos, pero nosotros somos tan limitados, a pesar de que seamos cristianos y contemos con la guía del Espíritu Santo, seguimos siendo muy limitados. En muchos casos adivinamos, seguimos adivinando. Las problemáticas son muy complejas y por eso es que no podemos esperar resolverlas, pero sí podemos esperar amansarlas. Amansarlas un poco es algo que sí los cristianos pueden aspirar a hacer si se involucran como debe ser en la cultura. La sabiduría no consiste en resolver problemas, sino en amansarlos, decía el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, y yo creo que eso se aplica a los cristianos. Nosotros tal vez no podamos resolver las problemáticas, y eso es tener una expectativa demasiado elevada, pero sí podemos llegar a amansarlas. Al fin y al cabo tenemos la mente de Cristo, ¿no? Claro. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, así que podemos pensar las cosas de manera mucho más ilustrada y mucho más clara y acertada que cuando no éramos cristianos. Además que nosotros tenemos compromisos, ¿no? Con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestro vecindario, ciudad, país. Así que tenemos que involucrarnos en todas estas dinámicas. Y pues, con base en eso, un cristiano, ¿cómo puede participar? ¿Cómo puede contribuir para amansar, como tú bien lo decías, estas problemáticas? Bueno, hay posturas extremas aquí también, ¿sabes? Creo que nosotros debemos ubicarnos en el centro de las posturas extremas. Hay algunos cristianos que creen que para amansar las problemáticas de la cultura humana, lo que necesitamos es un cristiano en el gobierno. Sí. O necesitamos ser mayoría, que los cristianos seamos mayoría en el país, y entonces cuando somos mayoría colocamos nuestras fichas estratégicas en los lugares de influencia y de ese modo imponemos nuestras posturas al resto de la sociedad. Eso es totalmente equivocado. Eso no funciona. Así no funciona. Primero que todo es una utopía, porque pues estamos lejos hasta ahora de tener un gobernante cristiano, y espero, voy a decir algo que tal vez a muchos no les guste, y espero que
que durante un buen tiempo no tengamos un gobernante cristiano evangélico, porque va a tener tantas presiones de la iglesia inmadura que va a esperar que un gobernante evangélico llegue allá a defender exclusivamente los intereses cristianos y entre a gobernar solamente para la iglesia, que espero que no sea así. Además, tú sabías, por ejemplo, que los judíos ellos piensan que hay un ala de los judíos que piensan que el triunfalismo político es malo para el judaísmo. Ellos prefieren que los gobernantes seculares gobiernen porque piensan que cuando gobierna un creyente es más susceptible de pervertirse la iglesia que cuando gobierna un inconverso, como por ejemplo en el Antiguo Testamento Ciro de Persia. Era un rey pagano, pero Dios lo llama mi ungido, y Dios utiliza a los gobernantes seculares para cumplir sus propósitos sin la presión que la iglesia puede llegar a ejercer sobre un gobernante cristiano. Entonces, creo que la imposición activa está descartada. No se trata de que llegamos masivamente a las posiciones de gobierno, colocamos fichas y imponemos nuestra postura. Pero tampoco la otra actitud. ¿Sabes cuál es la otra actitud? Oración pasiva. Entonces hay cristianos que dicen lo único que hay que hacer es orar. Orar y orar y orar, pero no hacer nada más, porque Dios es el único que puede resolver todas las problemáticas que nos agobian. Y creo que los cristianos debemos estar en medio de estas dos posturas. Nosotros no debemos dejar de orar, pero debemos actuar. Y no pretender imponer nuestras posturas, sino convencer, argumentar, ser persuasivos. Creo que esa es la manera en que el cristiano debe influir, argumentando con convicción. Esa es la forma, sin dejar de orar, ¿no? La palabra que se ha acuñado en Casa sobre la Roca por el pastor Darío Silva, oración. Oración es una combinación de la oración y hay que actuar. Exactamente, yo creo que y actuar argumentando, argumentando, es decir, mostrándole a la gente por qué es mejor el cristianismo que las alternativas que el mundo nos propone, mostrarle. Porque es que el artista debe impactar, el artista creyente debe impactar en el arte, el militar debe impactar en las fuerzas militares, el economista, el abogado, en la política, el empresario, el financista, todos deben impactar todos los frentes que maneja un país en cuestión de cultura. ¿Y cómo permeamos el mundo? De esa manera. Sí, no hay de otra. Esa es la única forma. ¿Qué tipo de argumentos debe utilizar un cristiano para influir de manera constructiva en la cultura? ¿Qué tipo de argumentos? Ahí creo que es donde fallamos, ¿sabes? Los cristianos primero... Porque todo el mundo en un cristiano es satánico. Es del mundo, todo lo descalifica, todo lo sataniza, todo lo que proceda del mundo y de la cultura secular lo sataniza, y entonces a veces no tienen ni cómo argumentar. Entonces salen de los colegios cristianos y llegan a las universidades y llegan al mundo, a una selva donde pues algunos afirman que no me parece que la universidad es el cementerio de los cristianos. Pero a veces los muchachos no están preparados para presentarse ante tanta presión. Y pues en un mundo de jóvenes o en una empresa, pues allá está el mundo, está la música, están las costumbres, están muchas cosas que el cristiano debe saber manejar. Entonces nos volvemos muy legalistas y nos volvemos fanáticos. Sí, ya hablamos del fanatismo en nuestro programa a propósito, ¿no? Sí, yo creo que hay que argumentar con base en la Biblia. Hay que argumentar con base en la Biblia, pero no solo con base en la Biblia. Creo que los cristianos, los que mejor lo hacen, se quedan argumentando con base en la Biblia. Pero yo creo que hay que ir más allá. Hay que aprender a argumentar con base en la buena ciencia y con base en la buena filosofía. La Biblia no riñe, la Biblia no pelea, no está en contradicción con la ciencia bien ejercida y con la filosofía bien elaborada. Entonces, a mí me parece que el cristiano debe argumentar con la Biblia, pero no solo con la Biblia. La Biblia debe ser su principal tribunal de apelación, pero no el único. La Biblia no excluye que tú puedas apelar a la ciencia, que puedas apelar a la filosofía para reforzar los contenidos de la Biblia. Porque eso ya lo hemos hablado, creo que en otros programas. ¿Tú qué sacas con argumentarle con base en la Biblia a alguien que no cree en la Biblia?
Entonces, en ese caso creo que hay que argumentarle sacando de otras fuentes recursos y herramientas para mostrarle que la Biblia concuerda con todo lo bueno que hay en la cultura humana, que la Biblia no condena la cultura. La Biblia lo que hace es juzgarla para separar lo que hay de bueno en ella de lo que hay de malo. Entonces yo creo que las cosas buenas que hay en la cultura se pueden utilizar para argumentar convincentemente a favor del Evangelio. Y por supuesto, evangelización. Nunca debemos dejar de evangelizar. La evangelización, cada vez que haya la oportunidad, es una manera en que el cristiano influye constructivamente, un testimonio personal que sea consecuente con lo que cree también, por supuesto, es algo que la gente lo impacta. Ver a un cristiano que dice creer en el Evangelio y vive de acuerdo con el Evangelio es un impacto muy favorable en todo su entorno. Entonces yo creo que hay muchas maneras en que podemos influir en la cultura y no tenemos por qué estar aislados en la iglesia temiendo y aguantando el embate del mundo mientras llega el Señor. No, nosotros salimos a conquistar las fortalezas que Satanás ha levantado en el mundo. Sí, que de todas maneras el Señor quiere que podamos tener una vida plena y feliz, y pienso que todas esas expresiones de cultura hacen parte de tener una vida en gozo, en alegría, en armonía, con ciertos límites, obviamente. Sí. Mira que nosotros a veces estamos muy empeñados en sacar a la gente de la iglesia con base incluso en pasajes bíblicos. Hay mucha gente que excluye a muchos de la iglesia utilizando el pasaje en que el Señor dijo: el que no está de mi parte está contra mí. Y resulta que sí, pues ahí el Señor dice que el que no está de su parte está contra él, pero hay otro pasaje en el Evangelio de Marcos que invierte los términos. Fíjate cómo lo dice Marcos: el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Sí. O sea, el que no está abiertamente en contra del Evangelio puede estar prestándole un servicio al Evangelio aunque no forme parte de la iglesia. Alguien que no sea cristiano, pero que defienda valores que son cristianos, puede que él no sea salvo porque no ha colocado su fe en Cristo, pero a pesar de eso tiene una ética y una moralidad que lo lleva a defender causas que son cristianas. ¿Por qué lo vamos a excluir? ¿Por qué lo vamos a apartar? ¿Porque no forma parte de la iglesia? ¿No condenó el Señor Jesucristo esa actitud sectaria por la cual, si no forma parte de nuestro grupo, no le permitimos hacer la obra de Dios? ¿Recuerdas ese pasaje en que los hijos de Juan le dijeron al Señor: vimos uno que expulsaba demonios en tu nombre, sí, y se lo prohibimos porque no era de los nuestros? Hágame el favor, estaba haciendo una labor para Dios, pero ellos, como no formaban parte del grupo de los 12, entonces se lo prohibieron, y el Señor les dijo: no se lo prohíban, porque nadie que pueda hacer un milagro en mi nombre y estar contra mí. Y ahí es cuando el Señor dice esto: el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Entonces no utilicemos siempre estos pasajes para excluir y ver quién sobra en la iglesia, sino más bien para ver quién falta y traerlo a la iglesia. Yo creo que incluso a veces necesitan alianzas estratégicas con otras vertientes con las que no compartimos algunas cosas, pero que podemos hacer alianzas estratégicas para defender algunas causas comunes, como por ejemplo estar en contra del matrimonio igualitario, que es matrimonio entre pares del mismo sexo, y también en contra del aborto, así como algunos lo quieren establecer. Ahí puede hacer una alianza estratégicas con otros grupos que no formen parte de la iglesia evangélica, pero que estén también luchando para combatir esas tendencias. Yo pienso que ahí podemos hacer alianzas estratégicas y después resolvemos nuestras diferencias entre nosotros y no hacemos todo lo común, pero para estas cosas podemos de pronto unir un poco fuerzas. Podemos tener alianzas. Así es. Pero a fin de cuentas, ¿es buena o es mala la cultura? Mira, yo creo que la cultura es ambigua. Ambigua. ¿Qué significa la palabra ambigua? Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que se mezclan a veces de tal manera en que no es fácil separarlas, no es fácil identificar las cosas buenas y dejar de lado las malas. Es ambigua, esa es la palabra que mejor define la cultura, y por cuenta de esa ambigüedad hay cristianos que la satanizan,
es del diablo, porque ellos se concentran solamente en las cosas malas que tiene, que evidentemente las tiene, y entonces terminan descalificándola de lleno. Y no es mala, es ambigua. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Mira, yo he escuchado incluso algunas cosas que me parecen traídas de los cabellos y que me generan pena ajena. ¿Tú sabías que, por ejemplo, hay iglesias fundamentalistas y legalistas que condenan ir a cine, incluso? Por aquello de sentarse en sillas de escarnecedores. Exactamente, porque el Salmo 1, en la versión de Reina Valera, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y entonces ellos dicen... no podríamos ir ni a un restaurante. Claro, ni a ningún lugar público. Eso, entonces tenemos que aislarnos. Pero yo he escuchado ese tipo de interpretaciones en sermones. Sí. Y me cojo la cabeza y digo, ¿pero qué es esto, por favor? Sí. ¿En qué estamos? ¿En qué siglo estamos? Sí, eso me parece nefasto. Trato de esconderme, de decir yo no formo parte de ese grupo, aunque son mis hermanos en la fe, lamentablemente en estos casos. Y cuando jóvenes llegan a las iglesias, de pronto con el cabello largo, con algún piercing, con sus pintas así medio rockeritas, y se los sacan corriendo. ¿Cómo pretendemos pues que se conviertan estos muchachos si de entrada los rotulamos como pecadores? Sí. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo vas? Bien, gracias. Cuéntanos, Claudia. Quería preguntarles, cuando ustedes hablaron sobre el tema de las alianzas estratégicas, ¿es correcto o estaría bien que los cristianos hagan alianzas con grupos políticos que están de acuerdo con el aborto, con las uniones homosexuales, etcétera? Eso es una cultura. Hoy en día la cultura del homosexualismo se imparte en Colombia y en todo el mundo. ¿Y eso es correcto para un cristiano? No hacer esas alianzas estratégicas. Muchas gracias. Perdóname que te interrumpí antes de que acabaras, pero no, nosotros no podemos hacer alianzas con alguien que defiende y que promueve estas cosas que son contrarias a la moral cristiana. Si es una iniciativa de ese estilo, nosotros no podemos formar parte de ella. Por supuesto que aquí no hay duda de que debemos estar al margen de este tipo de iniciativas y más bien combatirlas, ¿no? Yo estaba hablando, por ejemplo, de cosas más bien como la postura en contra del aborto, que los católicos también están en contra del aborto. Entonces a veces, en vez de ir por separado, se puede en un momento dado considerar unir fuerzas para combatir las tendencias que pueda haber para la aprobación del aborto irrestricta. En ese caso, este sí es una causa cristiana, lo del aborto. Estamos en contra del aborto, todos los cristianos de cualquier vertiente. Entonces aquí es donde digo que se pueden unir fuerzas, pero no unir fuerzas para defender cosas que están en contra de la moral cristiana. Creo que ahí no se puede hacer. Gracias, Claudia. Estábamos hablando si la cultura es buena o es mala. Tú decías es ambigua y pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero si no es mala la cultura, ¿cuál es el problema entonces con ella? El problema con la cultura, ya te decía que el problema es que es ambigua. Entonces a veces cuesta trabajo identificar las cosas buenas y las cosas malas que pueda tener. Así que esto no es una discusión académica. Algunos pueden pensar, nos metimos aquí en temas académicos, la cultura. Mira, este tema de la cultura pasa por definir, por ejemplo, si el baile es bueno o es malo. Es bueno o es malo, o tomarse una bebida alcohólica sin emborracharse es bueno o es malo. Por cosas tan cotidianas como estas pasan el tema de la cultura. Porque ¿qué es el vino? El vino es un producto cultural. La naturaleza no nos brinda las plantas de vino, nos brinda las plantas de la vid, y nosotros tenemos que cosecharla y ponerla a fermentar. Entonces es un producto cultural. Lo mismo el baile.
El baile es una expresión artística de un pueblo. Y de muchas culturas tienen diferentes bailes, diferentes expresiones de este estilo. Entonces, no es un tema tan académico como muchos se imaginan. No. Pasa por definir cosas tan elementales como estas. Entonces, yo no pienso que sea algo de lo cual nos podemos marginar. Tenemos que tomar posturas al respecto y mirar cuáles son las motivaciones, ¿sabes? Porque yo, digamos, soy de los que cree... Hablemos un poquito de la ambigüedad que hay en el baile. Yo te iba a decir algo al respecto. Uh-huh. Si el baile te lleva a la fornicación, al pecado, pues creo que estás en el lugar equivocado. No debes entrar a hacer esas prácticas porque pues te lleva al pecado, ¿verdad? Sí. Pero el baile en sí mismo no es malo. No es malo, depende de la motivación con la que tú te acerques, sí, claro, a él. Por ejemplo, nosotros podemos bailar, somos esposo y esposa, sí, no hay ningún problema, yo no tengo un problema en bailar contigo en un matrimonio al que nos inviten, uh-huh, bailar el vals con la novia de pronto o con la quinceañera. sí. Sé que algunos pastores me crucificarán por esto, porque condenan el baile a ultranza, pero nosotros creemos que depende de la situación y del contexto, Sí. puede ser bueno o puede ser malo, pero obviamente el baile en una discoteca, en la semioscuridad y con intenciones de seducción, pues ese es malo. O el pastor bailando con todas las señoritas de la fiesta. También eso ya no queda bien. No se ve bien, ¿no? Y la pobre esposa pues comiendo pavo. Uh-huh. Pues eso no está bien. Entonces te fijas que no es que sea bueno o malo en sí mismo. El licor, hablemos del licor. ¿El licor está condenado en la Biblia? No. Pues fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo. ¿Qué es lo que está condenado en relación con el licor? El que abusa del licor y se embriaga. El borracho no heredará el reino de Dios, Sí. dice la Biblia. Pero dice en el Salmo 104, cuando elogia la creación de Dios, ¿sabes qué dice en un versículo? Dice, hablando bien de la creación de Dios, dice, el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, no hay una condenación expresa sobre las bebidas espirituosas o las bebidas alcohólicas, es sobre el abuso de ellas. Entonces, una cosa es que tú celebres el triunfo de la Selección Colombia emborrachándote y Sí. después armando camorra, como lamentablemente sucedió el sábado pasado aquí, y otra cosa es que como aperitivo en un almuerzo Uh-huh. te tomes una copita de vino y listo, 1 o 2 copas de vino y pare de contar, que ahora ya no se puede tomar sino una, porque si te cogen conduciendo Sí. con más de una puedes tener problemas, incluso con una ya se vuelve problemático. Por ejemplo, el dinero. El dinero no es malo y tampoco es bueno en sí mismo. Es un buen ejemplo. El dinero es un producto cultural. Uh-huh. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Que el dinero es malo o es bueno? No dice que ni el dinero es malo o bueno. El amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los La males. avaricia, la codicia. Uh-huh. Los que no diezman y le roban a Dios. Sí. Eso es pecado. ¿Qué dijo Billy Graham en relación con el dinero? Él, cuando le preguntaron cuál era su actitud ante el dinero, la actitud cristiana, cuál era la actitud cristiana ante el dinero, él dijo esto muy sabio, dijo, el dinero es muy bueno como siervo, Uh-huh. pero muy malo como amo. Como amo. Entonces te das cuenta que no hay cosas buenas ni malas por sí mismas en la cultura, es la actitud que tú tengas al acercarte a ellas, el uso que pretendas darle, la motivación y la intención que persigas cuando te relaciones con esas cosas. Creo que eso es lo que los cristianos debemos vigilar y no condenar la cultura a ultranza como si fuera del diablo, ni tampoco asumirla como si no tuviera problema. No, hay que someterlo todo a prueba y retener lo bueno. Equilibrio. Equilibrio en todo, creo que esa es una palabra que define muy bien la vida cristiana. ¿Cómo podría resumirse en una palabra lo que los cristianos tenemos que hacer con la cultura? En una palabra, bueno, así como diría que redimirla, ¿sabes? Redimirla. Cristo vino a redimirnos. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Él pudo habernos desechado. Éramos pecadores y sin su intervención nunca nos hubiéramos acercado a Él. Cristo pudo muy bien habernos desechado, sencillamente haber eliminado de nuevo al género humano y comenzado de cero. Pero no lo hizo. No lo hizo no solo porque en el diluvio prometió que nunca lo volvería a hacer, Sí. sino porque Él, aunque el ser humano es un ser caído,
imperfecto, pecador, él vio cosas buenas en el ser humano. El ser humano aún manifestaba la imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios dijo, no lo voy a destruir. Lo que voy a hacer es a redimirlo. Voy a restaurar esa imagen que se perdió en el hombre por causa del pecado. Y eso fue lo que llevó a Cristo a venir al mundo, encarnarse como hombre y después expiar nuestros pecados en la cruz y resucitar y ascender a la diestra del Padre. Su intención de redimirnos. Así que si Cristo vino a redimirnos, creo que los cristianos tenemos también un llamado para redimir la cultura en la cual nos encontramos. No descalificarla, no satanizarla, no marginarnos de ella, no aislarnos y tampoco comprometernos de lleno porque tiene cosas malas, sino ver qué es lo que es rescatable. ¿Qué es lo que de rescatar? Porque a propósito, siempre me toca hacer esta claridad en verbo redimir, porque los cristianos lo manejan, pero a los que no están muy familiarizados tal vez no saben qué significa. Redimir significa simplemente rescatar. Mira que el cine es una expresión de la cultura. Y hay ahorita en cartelera varias películas como Dios no está muerto y Existe el cielo. Como temáticas que son bíblicas y que pueden tener enseñanzas hermosas están en una sala del mundo. Ese es un ejemplo de cómo algunos cristianos están redimiendo el séptimo arte para la causa de Dios. ¿Te das cuenta? No se marginan del cine, sino que lo vamos a utilizar de buena manera para promover causas cristianas. Hay música, salsa, rock, baladas y aún el temido y que por lo general es horroroso reggaetón con letras cristianas. Entonces no podemos satanizar las cosas. Y yo quisiera que nuestros oyentes supieran que en todos nuestros programas están colgados en el grupo Razones para la Fe de Facebook y en YouTube. Allí están colgados todos los programas y recuerden que hay uno sobre fanatismo, cristianismo y fanatismo religioso. Son dos los que están colgados allí, sobre el ecumenismo, el nuevo orden mundial. Son temas que son un poco espinosos, pero como para que tengan el panorama de todo esto, porque el que escucha este programa fragmentado van a decir, bueno, esos pastores son medio liberales. No, ¿qué tal si escuchamos estos programas que están allí en YouTube sobre cristianismo y fanatismo religioso, sobre milagros, sobre el Génesis, bueno, muchísimos temas? Entonces, yo pienso que quedó claro el tema de la cultura y tenemos que hacer cultura siendo hijos de Dios. Tenemos que permear el mundo y que todos los del mundo se conviertan a nosotros. Dios nos ordenó hacer cultura. Dijo que puso a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y es hacer cultura. Sí. Amén. Dios los bendiga. Buena noche. Bueno, que esté muy bien. Hasta el próximo lunes. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.